Buenos días, queridos hermanos. Iniciamos la meditación de las 7 palabras de Jesús en la cruz, diciendo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, que nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde ahí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser tú quien eres y porque te amo por sobre todas las cosas, me pesa el alma haberte ofendido y propongo firmemente no volver a pecar. Ayudado con tu gracia, enmendarme y alejarme de las ocasiones de pecar, confesarme y cumplir la penitencia que por mis culpas me fuera impuesta. Te ofrezco, Señor, mi vida, obras y trabajos, y cuanto bueno hiciere en satisfacción de mis pecados, y confío en tu bondad y misericordia infinitas, que me perdonarás, y me darás gracia para perseverar en tu santo servicio hasta el último día de mi vida. Amén. Amén. Primera palabra. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Evangelio según San Lucas. Jesús dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y partiendo sus vestidos, echaron suertes. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muchas profecías bíblicas se cumplieron durante una corta semana. Dios había planeado y anunciado estas cosas con mucha antelación. Sin embargo, los hombres que entregaron a Cristo para ser crucificado son plenamente responsables de lo que hicieron con toda maldad. Cuando ellos clavaron al Mesías sobre esa vergonzosa cruz, experimentó un sufrimiento terrible, y no solo sufrimientos físicos. Sin embargo, su boca no pronunció queja alguna. Lo contrario, oró por sus enemigos. Sorprendente poder escuchar sus palabras. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. 50 días después, apoyándose sobre esa corta oración, las primeras del Señor sobre la cruz, dice a los judíos que ellos han matado al autor de la vida y añade que lo han hecho por ignorancia. 50 días después, apoyándose sobre esa corta oración, cuando ellos clavaron al Mesías sobre esa vergonzosa cruz, experimentó un sufrimiento terrible. ¿Qué pasó? Ese día, siguiendo el mensaje de Pedro, se convirtieron como 5,000 judíos. El Señor Jesús da comienzo a una nueva obra. Después, el cielo. De la misma manera que los jefes de los judíos desecharon el ministerio de Cristo sobre la tierra, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Desecharon también el testimonio de los apóstoles en cuanto a la resurrección de Cristo y de su elevada posición a la derecha de Dios. Cuando Esteban testificó estas verdades, vino a ser el primer mártir, y cuando lo estaban apedreando, oró por aquellos perversos. Señor, no les imputes este pecado.
y después de haber pronunciado esto, durmió en Jesús. Esteban sabía que vivía en el tiempo de la gracia y siguió el ejemplo de su maestro. Es posible que su oración llevara a la conversión de Saulo de Tarso, el furioso perseguidor de los primeros cristianos, que asistió a su muerte. Todavía hoy es tiempo de gracia, que sepamos mostrar con palabras y hechos que pertenecemos al Señor Jesús. Señor, ¿por qué? Ten piedad y misericordia de mí. Segunda palabra. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Y uno de los malhechores, lectura del Evangelio de Lucas. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Y respondió el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún tú temes a Dios estando en la misma condenación? Y nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vinieres a tu reino. Jesús le dijo: yo te aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cristo crucificado, situación aún más dolorosa. Jesús se encuentra entre dos criminales. Durante el proceso, Pilato preguntó a las multitudes escoger cuál querían que fuese suelto: ¿Jesús o al criminal llamado Barrabás, que significa hijo del Padre? Era, en efecto, la costumbre soltar a un prisionero en la Pascua. En lugar de suplicar la causa del que era inocente, los jefes judíos incitan a las multitudes para que Jesús de Nazaret sea crucificado y Barrabás sea puesto en libertad. Pilato, consciente de todo, hace que ese Jesús, el verdadero Hijo del Padre, sea condenado, mientras que el criminal queda libre. Cuando es crucificado entre dos malhechores, Jesús viene a ser el objeto de toda injuria. Entonces, bruscamente se produce un milagro cuando uno de los malhechores dice que Jesús es el Mesías. Confesando su pecado, reprende al otro ladrón y honra a Cristo llamándole Señor. Le pide que se acuerde de él cuando venga a reinar en su reino. Que la fe de este hombre fue grande. Ella fue recompensada cuando Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Maravillosa gracia. Aproximadamente 30 años más tarde, el apóstol Pablo escribe: deseo ser desatado y estar con Cristo, lo cual es mucho mejor. Es preferible estar en el cielo con Cristo que servir al Maestro sobre la tierra. Pablo había visto al Señor. Más tarde, cuando fue elevado al paraíso, rindió homenaje a la gloria inefable del cielo. Pero el ladrón en la cruz creyó sin saber nada al respecto. Cuán precioso debió ser ese ruego para nuestro Señor. Señor, pequé, ten piedad y misericordia de mí. Tercer palabra. He aquí a tu hijo, he aquí a tu madre. Según el Evangelio de Juan. Y estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Y como vio Jesús a la madre y al discípulo que él amaba, que estaba presente, dice a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dice al discípulo: he ahí tu madre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mucha gente se burla de Jesús crucificado, el que tantos bienes hizo durante toda su vida. También algunos fieles creyentes se encuentran cerca de la cruz. Hacía unos 33 años,
la madre de Jesús, acompañada de José, presentaron al niño de Dios en el templo. En ese momento, Simón dijo que una espada traspasaría su alma. Ahora, cerca de la cruz, ella debe darse cuenta que esa profecía se está cumpliendo ante sus propios ojos. La otra María, hermana de la madre de Jesús, también se encuentra allí con María Magdalena, la que el Señor liberó de 7 demonios. Estas mujeres son caracterizadas por su profundo apego al Señor. A causa de su devoción, María Magdalena sería la primera persona a la que el Señor se le aparece después de su resurrección. Todos los discípulos habían huido, excepto el discípulo el cual Jesús amaba. Ahí está él con esas fieles mujeres. En ese momento de profunda humillación, le quitaron los vestidos antes de crucificarlo porque habían sido repartidas entre los soldados. El Señor mira a su madre y también a su discípulo. Ahora, cuando está a punto de morir, Jesús piensa en los cuidados de su madre. La confía a su fiel discípulo diciendo: Mujer, he ahí a tu hijo. Después dice a Juan: he ahí a tu madre. Esas sencillas palabras muestran la ternura y el dulzor del corazón de Jesús. Forman la tercera de las 7 palabras de Cristo que Cristo pronunció cuando estaba en la cruz. Hay en la tercera palabra del Señor en la cruz. Hay en la tercera palabra del Señor en la cruz, como en el primero de este amor en el Espíritu, de ese amor que es el eslabón de la perfección, donde el apóstol Pablo habla en la epístola de los Colosenses y da una hermosa ilustración de su epístola a Filemón. Señor, pequé, ten piedad y misericordia de mí. Cuarta palabra. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y cerca de la hora nona, Evangelio según San Mateo, y cerca de la hora de nona, Jesús exclamó con grande voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ese día los hombres maltrataron a Jesús, el Señor, se burlaron de él, lo ridiculizaron y lo blasfemaron. Todos los instrumentos de Satanás fueron movilizados contra él. Fue desafiado para que mostrara su poder descendiendo de la cruz. Sin embargo, guardó silencio. No obstante, intercedió por ese su pueblo culpable. Consoló al ladrón salvado por la gracia de Dios en el último momento. Después se ocupó de su madre. Pero a la hora sexta, una oscuridad inhabitual cubre la tierra. No es un eclipse ni fenómeno natural, sino una soberana intervención de Dios. Jesús, portador de nuestros pecados, trata con el Dios Santo, donde nadie puede ser testigo. Nosotros solo entendemos la voz de Jesús que suena al final de las horas de tinieblas. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El Padre y el Hijo van juntos. Jesús recibió esta copa de la mano del Padre en Getsemaní y la probó en la cruz. Dios entonces abandonó al hombre perfecto, el justo, que fue hecho pecado por nosotros. Dios aparta su rostro de aquel que siempre le sirvió fielmente. Misterio insondable. El hombre obediente y dependiente es abandonado de Dios, a quien tanto siempre honró. Durante esas horas de tinieblas, el Señor Jesús carga con los pecados de todos aquellos que creen en Él. Él pagó sus deudas.
Era la perfecta ofrenda por el pecado para llevarnos a Dios. En la cruz, Dios ha sido glorificado. Cristo siempre glorificó a Dios. En su nacimiento, a lo largo de toda su vida, durante su ministerio público, ahora y en la cruz como el perfecto sacrificio. La oscuridad inhabitual ha mostrado respeto mezclado de temor de la creación en aquel solemne momento. Los ángeles posiblemente cubrieron sus rostros. Nosotros nunca podremos comprender lo que significaron esas espantosas tinieblas y el abandono para nuestro Señor. Todo parece injusto. Sin embargo, era necesario para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Señor, pequé, ten piedad y misericordia de mí. Quinta palabra. Tengo sed. Después de esto, sabiendo Jesús que todas las cosas eran ya cumplidas para que la escritura se cumpliese, dijo, tengo sed. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sufriendo la infamia de la cruz, conoció en lo profundo de su alma y de su espíritu una sed que no es imposible poder imaginar. Los sufrimientos intensos de la crucifixión le hicieron igualmente sentir una terrible sed física. Todavía le faltaba una profecía por realizar. Entonces, para que se cumpliese, el Señor dijo, tengo sed. Esa es la quinta palabra de Cristo pronunciada en la cruz. Se cuidó de otros, de su pueblo, del ladrón arrepentido y de su madre. Tenía en su corazón los intereses de Dios y ahora expresa algo para él mismo. Antes, después de haber sido clavado en la cruz, se le ofreció un brebaje para aminorar sus sufrimientos físicos. Sin embargo, el Señor Jesús lo rehusó al ver que era una droga. Él dependía de Dios, incluso en estos insondables sufrimientos. Debía ser el perfecto sacrificio por el pecado, así como la perfecta ofrenda de oblaciones, las que Dios halló su complacencia. Debía ser también sacrificio de prosperidad, asegurando el fundamento de la paz entre Dios y el hombre rescatado, para que pudiéramos tener comunión con un Dios justo y santo. Y como perfecto holocausto, Cristo se ofreció él mismo a Dios como perfume de agradable olor, hallando así su plena satisfacción en él y en su consumada obra. Cristo ha cumplido perfectamente las figuras del Antiguo Testamento. Mantuvo el control absoluto de sus sentidos, rechazando la primera bebida. Pero 6 horas más tarde, el vinagre que recibió mojó sus labios, según lo escrito, en mi sed me dieron a beber vinagre. Este grito, tengo sed, muestra a la vez la humanidad del Señor, que ha sentido esa terrible sed y su voluntad de que la última profecía que aún no se había cumplido pudiese ser cumplida. Pero son los soldados quienes, sin saberlo, lo han cumplido, dándole a beber vinagre. Entonces el Señor pudo decir en alta voz, consumado es. Sin embargo, veremos que esta sexta palabra pronunciada por el Señor en la cruz, consumado es, tiene un alcance mucho mayor que el cumplimiento de esta última profecía. Señor, pequé. Ten piedad y misericordia de mí. Sexta palabra. Todo está consumado. Evangelio según San Juan.
Cuando tomó Jesús el vinagre, dijo: todo está cumplido, e inclinando la cabeza, entregó el espíritu. El Padre envió a su Hijo sobre la tierra. Vino de propia voluntad para hacer la voluntad de Dios y a cumplir su obra. El Santo Espíritu lo sostuvo desde el principio de su ministerio hasta el fin, cuando, por el Espíritu Eterno, se ofreció a Dios sin mancha. Al mismo tiempo, como hombre, Cristo ha respondido plenamente a las santas exigencias de Dios. Dios no atenuó ni a una, aun siendo su Hijo amado. Para nuestra comprensión humana, estos son benditos misterios. Entonces, el Dios justo y santo ha sido plenamente satisfecho, desde la venida de Cristo en el mundo hasta el final de su obra expiatoria en la cruz. Entonces Jesús pronunció con fuerte voz la solemne palabra griega tetelestai. Está terminado, hecho, pagado por completo. Su sexta palabra pronunciada en la cruz. Dios ha aceptado su obra. El velo que hacía separación entre el lugar santo y el lugar santísimo se rasgó en dos de arriba a abajo. Porque este gesto vino visiblemente desde arriba, desde el cielo. Ahí se demostró que el hombre no podía jugar ningún papel para el acceso en presencia del Dios Santo. Esa dulce comunión que tenemos con Dios como hijos y que Dios esté con nosotros fue posible por la obra de Cristo cumplida en la cruz, por su muerte, por su sepultura, su resurrección, su ascensión a los cielos y su glorificación a la diestra de Dios. Desde ahí, Dios envió el Espíritu Santo y por él tenemos acceso cerca al Padre, de manera que tenemos libre comunión con él. Dios sea bendito. Señor, pequé. Ten piedad y misericordia de mí. Séptima palabra. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Lucas es el único entre los autores de los 4 evangelios que informa sobre la última de las 7 palabras pronunciadas en la cruz. Sin embargo, este pensamiento es implícitamente continuo en los pasajes de Juan. Habiendo bajado la cabeza, dio el Espíritu. Sin embargo, aquí no se trata del Espíritu Santo, sino de su propio espíritu humano. Todo lo que el Señor Jesús hizo, lo realizó con el poder del Espíritu Santo. Lucas pone el acento sobre el lado humano de las cosas y muestra que la obra de Cristo, una vez cumplida, el acceso ya no está cerrado a su oración. Lucas explica así, de este modo, lo que sucedió después de las 3 horas de tinieblas. La comunión entre Dios y el hombre, Cristo Jesús, fue restaurada. Con plena confianza en el Señor, pone su espíritu en las manos del Padre, pudiendo de nuevo dirigirse a Él llamándole Padre, mientras que durante las 3 horas de tinieblas se dirigió a Él diciéndole: Dios mío, porque su comunión con el Padre había sido interrumpida. Lucas llama igualmente nuestra atención sobre los efectos de todo aquello que tuvo lugar durante esas 6 horas solemnes y después de ellas. Y como el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Uno de los temas principales de los escritos por Lucas son la alabanza y la gloria que los seres humanos rescatados traen a Dios. Los detalles concernientes al centurión son importantes, no solamente a causa de su testimonio rendido al Señor Jesús.
verdaderamente este hombre era justo, sino también porque ese oficial ha glorificado a Dios. Para glorificar a Dios, tenía que convertirse y venir a ser creyente. En los tiempos de gracia, donde todavía nos encontramos, Dios no recibe gloria sino solo por parte de los creyentes, pero en el futuro, ante el gran trono blanco del juicio, toda rodilla se doblará. Igualmente las rodillas de los que fueron incrédulos. Sin embargo, en ese momento no habrá más incrédulos. Señor, pequé. Ten piedad y misericordia de mí. Finalizamos esta meditación diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.